Esperamos que todo vaya bien para ustedes y sus familias. Queremos que sigan aprendiendo junto con nosotros en lo que llega el momento de regresar a las escuelas. Entendemos que son días difíciles y por eso les ofrecemos esta alternativa de estudio a distancia. En este programa vamos a analizar un tema de la asignatura Español tercer grado que tiene que ver precisamente con el hecho de que ustedes están en el último año de secundaria. Así es, porque conforme avanzan en la vida como estudiantes, requieren nuevas habilidades de estudio para poder acceder a saberes y procedimientos más complejos. Para lograrlo, necesitan desarrollar una mejor comprensión de lectura que les permita enfrentar textos cada vez más especializados. Cuando leen un texto hecho por un especialista en cierta disciplina, por ejemplo, historia, biología o artes, es muy probable que se encuentren con nuevas palabras que pertenecen a esa disciplina y que no son de uso general. La lectura en la actualidad también nos pone ante los retos de los textos digitales, pues muchos de ellos tienen imágenes en movimiento y texto que vamos leyendo simultáneamente a una narración y que además pueden contener palabras o vocablos especializados. Para ayudarles con estas situaciones, en este programa van a conocer algunas estrategias que les pueden servir para entender o incluso para hacer definiciones propias de los vocablos especializados en los textos que lean. ¿Ya tienen pluma y papel a la mano o lápiz y cuaderno? Si no, vayan por ellos, porque les vamos a mostrar un video en el que hay palabras especializadas. Pongan mucha atención y anoten las palabras cuyo significado desconozcan. Esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer, los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas, y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias, y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números.
Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Reinaldo Calvo, Francisco Tejeda, Daniel Guerrero, Roberto Brúger, Ricardo Zunzunegui y a ti, que nos apoyas con tu donativo en Patreon. Si quieres apoyarnos, lo puedes hacer en patreon.com/curiosamente. ¿Entendiste todo? A mí se me hicieron difíciles algunas palabras como empirismo. También vi escritas la palabra teorema y falsacionismo. ¿Cuál es la manera más fácil de averiguar el significado de las palabras? Pues si están pensando que consultar un diccionario es lo ideal, están en lo correcto. Pero debemos decirles que hay varios tipos de ellos y que cada uno los puede ayudar a resolver distintos problemas con sus lecturas o cuando se encuentren con un texto digital con imágenes y texto, como el que acaban de ver. Los invitamos a que profundicen en su conocimiento sobre los diccionarios con este video. Hola. ¿Alguna vez han escuchado o leído palabras cuyo significado desconocen? ¿Han hecho algo para conocerlas?
Hoy hablaremos acerca de los tipos de diccionarios que existen, así como de las características y ventajas de cada uno. Acompáñenme. Hay muchas palabras que no entiendo del tema sobre energía nuclear, como núcleo, neutrones y protones. Yo no entiendo qué significa la palabra fusión. Vamos a buscar estas palabras en el diccionario. ¿Servirá cualquier diccionario? No lo sé, vamos a investigar. Mira. El idioma castellano es uno de los más vastos en el mundo. Y seguramente no conocemos todas las palabras y su significado. Usar el diccionario como herramienta nos permite comprender aquellas palabras que escuchamos o leemos, de las cuales desconocemos su significado. Un diccionario es un libro de consulta en el que se recopilan, definen o traducen las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañada de su definición, equivalencia o explicación. Los diccionarios son útiles para conocer la definición de una palabra, buscar sinónimos o antónimos, verificar la ortografía o encontrar un dato específico sobre un personaje o un hecho. Estos últimos datos se encuentran solo en los diccionarios especializados o en los diccionarios enciclopédicos, los cuales no hay que confundir con las enciclopedias. Hay diferentes tipos de diccionario. Los diccionarios generales o normativos presentan las palabras en orden alfabético, con su significado, ortografía y morfología. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el Diccionario del Español de México son de este tipo. Los diccionarios enciclopédicos, además del acervo de palabras de una lengua, incluyen conocimientos concretos sobre una ciencia o arte, nombres propios, personajes destacados, acontecimientos históricos y denominaciones geográficas, lo cual los hace diferentes a los diccionarios generales. No es lo mismo un diccionario enciclopédico que una enciclopedia, ya que esta última contiene información amplia sobre diversas ciencias y temas. En el diccionario general pude encontrar las palabras que no entendía. Escucha, el núcleo es la parte central del átomo. Un neutrón es una partícula elemental sin carga eléctrica y un protón es una partícula elemental con carga eléctrica positiva. Yo encontré la palabra fusión en un diccionario general, pero me parece muy general y sigo teniendo dudas. Yo creo que un diccionario enciclopédico te ayudará a profundizar más sobre el tema. Aquí hay una definición más amplia. Definitivamente se comprende mejor. ¿Te parece bien si empezamos a redactar el resumen? De acuerdo, es buena idea. En los diccionarios de sinónimos y antónimos, se pueden buscar palabras que tengan un significado cercano o uno contrario. Esto es útil para lograr una redacción más variada y fluida. Los diccionarios etimológicos exponen el origen de las palabras de una determinada lengua. En los diccionarios técnicos o especializados, encontramos palabras o términos específicos, provenientes de una disciplina o de un campo de estudio determinado. Ya terminé de redactar mi trabajo, pero se repiten un par de palabras. Instalación y central. ¿Y si usas un diccionario de sinónimos y antónimos para sustituirlas? Buena idea. También cambiaré otras palabras para que se entienda mejor. Quedó mucho mejor. Esto te puede ayudar a comprender mejor las palabras que no entendías. En el diccionario etimológico dice que núcleo proviene del latín nucleus, que significa parte comestible de la nuez. Que neutrón proviene del inglés neutron, de neutral. Y que protón proviene del griego proton, que significa primero. Gracias, lo tendré en cuenta. Fue buena idea consultar todos estos diccionarios. Claro, y además, ¿sabes por qué?
Como hemos visto, los diferentes tipos de diccionario que existen nos permiten, por una parte, consultar los términos o expresiones que desconocemos. Y por otra, comprender mejor lo que leemos, así como mejorar nuestros textos. ¿Qué otras ventajas crees que nos ofrecen los diccionarios? Adiós. Como acaban de ver, es muy probable que cuando lean un texto especializado sea un diccionario enciclopédico el que los ayude a ampliar su comprensión más allá de los diccionarios generales. ¿Se fijaron en que en la explicación hablaron de las raíces de las palabras y de la etimología, o sea, de su origen? Algunas veces no tendrán un diccionario a la mano o no tendrán acceso a un diccionario enciclopédico y por eso necesitarán otras estrategias que puedan usar para aclarar. ¿Cómo cuáles? Como la inferencia. Este video lo explica. Bienvenidos a Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, con ustedes, Pepe Papa. Hola, tengo un mensaje que dice: cuando leo un texto, me encuentro con palabras que desconozco. ¿Cómo puedo inferir el significado de esas palabras? La receta que vamos a preparar hoy es ¿cómo inferir palabras nuevas? Antes de empezar nuestra preparación, para inferir el significado de palabras nuevas, es importante investigar acerca de cómo están formadas las palabras. Al conocer el significado de las distintas partes que componen una palabra, nos será más fácil descubrir su significado, si es que no lo sabemos. Los ingredientes que necesitamos son raíz de las palabras, prefijos y sufijos, contexto en que aparecen las palabras. Comencemos la preparación. Tomamos e incorporamos a esta olla con agua caliente nuestro primer ingrediente, la raíz de las palabras. Se le llama raíz a la parte común que comparte un grupo de palabras y se conoce como familia al conjunto de palabras que tienen una misma raíz. Por ejemplo, aquí formamos la palabra mar. Es nuestra raíz. Si le agrego estas dos, dice marea. Si quito la E y la A y pongo estas tres, ahora dice marino. Marea y marino son familia de la palabra mar. Así es, y tienen significados diferentes, pero relacionados entre sí. Marea es el movimiento del agua del mar y marino significa que pertenece al mar. Ahora empezamos a picar e incorporar nuestro segundo ingrediente, los complementos de la raíz de la palabra, que son los prefijos y sufijos. Para condimentar las palabras en nuestro ejemplo, la palabra mar pasa por un proceso de derivación y las terminaciones ea e ino le aportan nuevos significados. La derivación es la formación de palabras nuevas por medio de la introducción de complementos al inicio o al final de la palabra. Cuando estos complementos van al inicio, se les llama prefijos. Y cuando van al final, se les llama sufijos. Pepe, ¿podrías picar y condimentar un poco más con otros ejemplos de prefijos y sufijos? Sí. Un ejemplo de prefijo es el complemento sub, que significa debajo de, usado en palabras como subterráneo o subacuático. Y los diminutivos o aumentativos son sufijos de uso común que modifican el significado de las palabras en cuanto a su tamaño. Por ejemplo, en caballito o muchachote. Hay además otros sufijos que transforman el significado general de una palabra. Por ejemplo, arquía, que se refiere a una determinada forma de gobierno, como en la palabra monarquía. Entonces, si conocemos lo que quiere decir un prefijo o un sufijo, podemos inferir el significado de una gran cantidad de palabras. Exacto.
Ahora vamos a terminar salpimentando nuestra sopa con el último ingrediente. El contexto en que aparecen las palabras. El contexto es la frase, oración o párrafo en que se encuentra la palabra. Y a partir de allí, también podemos inferir su significado. Analicemos la siguiente oración. El impresionismo nos ha heredado grandes obras y valiosos artistas del pincel. El contexto de la palabra impresionismo habla de grandes obras y artistas del pincel, por lo que inferimos que impresionismo es un movimiento de la pintura artística. El sufijo ismo se usa para designar doctrinas, escuelas o movimientos. Y con este sencillo procedimiento tenemos un delicioso guiso para inferir palabras nuevas. Y esta palabra ya se coció. Pepe, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. En su segmento Esta Palabra Ya Se Coció. ¡Hasta la próxima! Como pudieron observar, la inferencia es una manera de saber el significado de las palabras. Ayuda a tener una comprensión básica de un texto que después se puede corroborar utilizando un diccionario. Además, la inferencia es útil porque da una definición propia, que por esto mismo es más fácil de recordar en comparación con la del diccionario. ¿Qué les parece entonces si releen ese texto de formación cívica y ética que no entendieron del todo? O esa lectura de ciencias que viene en el libro de texto. Tal vez hay en casa algún libro especializado al que no se han acercado por la cantidad de tecnicismos que tiene. Esta es la oportunidad para releer lo que dice un texto y formar sus definiciones propias, las cuales pueden después verificar en el diccionario. ¿Ya eligieron su texto? Bien, ahora les dejamos algunas preguntas que los pueden guiar. Ojo, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¿Qué pueden entender de la palabra con base en el contexto donde se encuentra? ¿La palabra tiene una raíz conocida para ustedes? ¿Conocen otras palabras con la misma raíz? ¿La palabra tiene prefijos? ¿Qué significado les da el prefijo? ¿Y los sufijos? ¿Conocen palabras relacionadas con el mismo sufijo? ¿Dónde las han visto? ¿Pueden identificar qué cambia en el significado cuando añaden o quitan los prefijos y sufijos? Cuando terminen de leer el texto, escriban una pequeña nota para evaluar cómo les funcionó esta estrategia y en qué pueden mejorarla. No olviden guardarla en la carpeta de experiencias, porque con ella podrán repasar todo lo que vieron aquí y la deberán presentar cuando regresen a la escuela. Si quieren ahondar en el tema, les recomendamos el libro Compartir la Ciencia, de Livia Barajas y Sergio de Régules, que forma parte de los libros del Rincón. Inviten a sus familias a participar en estos ejercicios y a hacer trabajo colaborativo, con paciencia y empatía. Sigan las recomendaciones para cuidar su salud y permanezcan con la programación de Aprende en Casa. ¡Nos vemos en la próxima emisión!